Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el interés público internacional. Mi compañera Diana Vanessa Millán Ceballos y mi nombre es Jennifer Figueroa. Para poder entender qué es el interés público internacional, le vamos a dar una breve descripción de qué es interés público. Entonces, podemos definir que el interés público es aquel que permite juzgar la actividad política y jurídica y que es uno de los conceptos más importantes del derecho público, del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos. Vamos a darle una breve descripción de qué significa interés y qué significa público. Podemos decir que el interés significa el valor que tiene una cosa, conveniencia o necesidad de carácter colectivo o de orden moral o material. Pero también podemos decir que significa la toma de decisiones o normas sobre políticas queridas para sus ventajas a individuos o por segmentos sociales. Podemos decir que el público es aquella que se aplica la potestad a la jurisdicción y autoridad que tiene el Estado, sus órganos y representantes para imponer decisiones, conducir a los gobernados o administrados y controlar los efectos de las decisiones de estos últimos. Para poder llegar al interés público le vamos a hacer un análisis en donde tiene como fin identificar y priorizar la necesidad o las expectativas de la comunidad en su conjunto. Tenemos tres posibles opciones que son, primera, vamos a examinar la instrumentalización del concepto del interés público. Este analiza cómo las figuras influyentes, como los funcionarios gubernamentales, legisladores y líderes de opinión utilizan el término de interés público para validar sus acciones. Se podría investigar cómo se emplea estratégicamente para legitimizar decisiones políticas y jurídicas, evaluando el impacto de estas, legitimizando en la percepción pública y en la toma de decisiones. En segundo lugar, vamos a coger lo que es explorar la falta de regulación específica y sus implicaciones. Este sugiere que no existe una definición precisa ni normas claras que delimiten qué acciones o decisiones pueden considerarse en beneficio del interés público. Esta falta de regulación específica tiene varias implicaciones notables. Implica discrecionalidad interpretativa al no haber una regulación específica. Quienes ocupan cargos o posiciones de influencia pueden interpretar el interés público de manera subjetiva, lo que otorga un amplio margen de maniobra para justificar sus acciones o decisiones. En tercer lugar, tenemos la evaluación del papel del interés público en la rendición de cuentas. Uno de los objetivos sería examinar cómo el concepto del interés público se utiliza como criterio para evaluar la legitimidad y transparencia de las acciones gubernamentales. Se explora cómo las decisiones respaldadas por este concepto se presentan como beneficios para la sociedad en su conjunto y cómo esta justificación se usa para rendir cuentas ante la ciudadanía. Bueno, no hay una definición muy clara del interés público, sin embargo, algunas la definen así. El IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores Públicos, define el interés público como los beneficios de los procedimientos en pro de toda la sociedad en relación con cualquier acción o decisión política. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en opinión consultiva, es decir, que tiene la función de orientar a los estados en cumplimiento y defensa de los derechos humanos. Las leyes deben ser dictadas por razones de interés general, lo que significa que deben ser en función del bien común. Y el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificado lo establece como el bienestar colectivo de la comunidad de personas e instituciones a los que la profesión sirve. ¿Cuáles son los valores que persiguen los estados? ¿Qué es lo que nos compete a nivel internacional con respecto a este tema? Que es la paz, la seguridad internacional, la solución de los problemas energéticos, el hambre, el cambio climático, el deterioro de la capa de ozono, la necesidad de garantizar la biodiversidad, concertar acciones para evitar la proliferación del terrorismo, la corrupción y las pandemias. Como lo vimos hace poco que nos lo vivimos con el COVID, este fue una enfermedad que apareció en Asia, luego
comienzan como los gobernantes como a ver esa afectación a nivel mundial, en la que ellos tienen que tomar unas decisiones que nos van a afectar a todos, en las que qué implicaciones van a tener las decisiones que ellos tomen, cuál es el estudio del alcance de esos riesgos, qué beneficios se obtendrá, quiénes se afectarán más en esta situación, porque pues es algo que nos afectó realmente a todos y fue a nivel mundial. Entonces ahí es donde comienza a haber un interés público, a pesar de que en otros países se pueda llamar interés general, interés social, interés nacional o colectivo. Entonces hay como varios segmentos en pro de este interés público. Según el análisis comparativo del concepto de interés público en América Latina por Andrés Pulgarín, Hernán Bustamante y Luz Mary Zapata, interés público hace parte de la constitución política de esos países y lo definen así. 10 países lo definen como función de órganos del Estado. En 5 países se entiende como la limitación de ciertos derechos como cesión de los otros intereses individuales. En 6 países es el otorgamiento de un orden de interés especial a ciertas actividades económicas. En 5 países es la facultad contractual en la celebración de contratos. En 3 se ve como forma intervencionista. En 7 lo definen como sistema de protección de recursos naturales y patrimoniales. En un país es como las obras de infraestructura. En 5 países lo establece como los derechos en educación e información. Y en un país se reconoce como es el reconocimiento de partidos y comunidades. A continuación les hablaremos de las expresiones más cercanas al término de interés público. Bueno, el interés público tiene varias expresiones cercanas. En América Latina se realizó un análisis a cargo del señor Andrés Felipe Pulgarín, el señor Hernán Carlos Bustamante y la señora Luz Mary Zapata. En esto se puede establecer que hay un conjunto de expresiones que abren varias puertas a la interpretación de qué es el interés público. En algunos países esa interpretación se acopla según su constitución, como por ejemplo en Uruguay su interés público son los recursos hídricos y la protección del medio ambiente, y así sucesivamente según la necesidad de cada uno de estos países. Teniendo en cuenta esto, se utilizaron algunas expresiones cercanas al interés público que se asemejan para darle el mismo sentido. Las expresiones más utilizadas fueron interés público. Para el interés público fueron interés general, interés social, interés nacional, interés colectivo, interés del Estado, interés del pueblo, interés común e interés de la nación. Para darle una finalidad y una conclusión a qué es el interés público, podemos decir que el interés público es un contexto de Estado social y democrático de derecho que tendrá como finalidad esencial la persona humana, su dignidad y los derechos fundamentales que le son propios. En este ámbito, al interés público le corresponderá reafirmar los valores de la libertad, la igualdad, la justicia y la seguridad que dicha fórmula política, jurídica promueva en el debido momento. Esta información la podemos ver referenciada en las siguientes bibliografías.